día de hoy vamos a trabajar la segunda ley de Newton. Para su estudio vamos a recordar la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. En ella se indica que si un cuerpo no experimenta fuerzas, se mantendrá en su estado de movimiento. Si estaba en reposo, pues mantendrá en reposo, y si está con movimiento uniforme rectilíneo o velocidad constante, se mantendrá de la misma manera. Revisemos entonces ahora qué pasa cuando sobre un cuerpo se aplica una fuerza. Al aplicar fuerza, el cuerpo experimenta un cambio en la velocidad. Y si hay un cambio en la velocidad, el cuerpo lo que está experimentando es una aceleración. Si tengo la misma masa y duplico la fuerza, ¿qué experimentará el cuerpo? Nuevamente, un cambio en la velocidad, pero en esta ocasión la aceleración será mayor y está en proporción a la cantidad de fuerza. Es decir, si aumento la fuerza, también aumenta la aceleración. Siguiente caso, tengo la misma masa y en esta ocasión voy a triplicar la fuerza aplicada sobre el cuerpo. Es decir, voy a suponer que tengo una cuerdita, ya no apliqué una fuerza, 2, ahora estoy aplicando hasta 3. El cuerpo sigue experimentando un cambio en la velocidad y por lo tanto sigue incrementando la aceleración. Revisemos el siguiente caso. Ahora tenemos un cuerpo de masa m sobre el cual se aplica una fuerza F. Él experimenta un cambio en la velocidad y por lo tanto aparece el concepto de aceleración. Tengo ahora dos cuerpos de la misma masa, es decir, he duplicado la masa y voy a aplicar la misma fuerza. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, el cuerpo nuevamente experimenta un cambio de la velocidad, pero en este caso la aceleración no incrementa, sino que disminuye. Y vamos a revisar un tercer momento. Tengo un cuerpo de masa m, triplico la masa, aplico la misma fuerza y al aplicar la misma fuerza lo que observamos es que nuevamente se experimenta un cambio en la velocidad, pero en este caso el cuerpo sigue experimentando una disminución en la aceleración. ¿Qué pasa entonces acá? La aceleración depende de la fuerza y es una relación 1 a 1. Aquí antes de colocar el signo igual vamos a mirar aquí lo que está pasando. Entonces dice, la aceleración se incrementa a medida que estoy incrementando la fuerza. Lógicamente, si disminuyo la fuerza, la aceleración también disminuye. Pero ¿qué pasa con la masa? Entonces esta es una relación de proporcionalidad directa. A mayor fuerza, mayor aceleración. ¿Qué pasa en el caso de la masa? Entonces lo que observamos es que la aceleración disminuye a medida que se incrementa la masa. Es decir, es una relación de proporcionalidad inversa. A mayor masa, menor aceleración, lo cual lo podemos expresar de la siguiente manera. Después de hacer el análisis de estas dos relaciones, encontramos entonces que la aceleración es proporcional a la fuerza directamente e inversamente proporcional a la masa. Cuando se hicieron todos los estudios del comportamiento de la aceleración en términos de la fuerza y la masa, se encontraron que era una relación 1 a 1 y que no hay una constante de proporcionalidad,
Por lo tanto, este símbolo de proporcionalidad sencillamente se convierte en un símbolo de igualdad. Y entonces tengo que la aceleración es igual a la relación de la fuerza sobre la masa. Es decir, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Gráficamente, ¿qué significa? Entonces tenemos la relación entre aceleración y fuerza. Decíamos que es proporcional. A mayor fuerza, mayor aceleración. Si duplico la fuerza, duplico la aceleración. Triplico la fuerza, triplico la aceleración. Y observamos que esta es una relación 1 a 1. Y obtenemos la siguiente gráfica. Si no hay fuerza, no hay aceleración. En el caso del comportamiento de la aceleración respecto a la masa, entonces, para una masa m, la aceleración a, pero si incremento la masa de los cuerpos aplicando la misma fuerza, observo que la aceleración empieza a disminuir. Si se hace un análisis en términos de la relación aceleración-masa, vamos a encontrar en el gráfico que acabamos de analizar, habíamos colocado aquí fuerza, no es, estamos haciendo un trabajo de la relación de masa versus aceleración. Entonces, ¿qué pasa si yo no grafico en términos de la masa, sino en términos del inverso de la masa? Vamos a encontrar que la gráfica experimental, a partir de un trabajo que se obtiene, es el siguiente. Entonces, ahí observamos que 1 sobre m se obtiene una línea recta de proporcionalidad. Tal y como lo indicamos al comienzo de la presentación, entonces observamos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa y se expresa en términos de la siguiente relación matemática. Entonces, aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, lo que se conoce como la segunda ley de Newton, pero también se presenta de forma distinta. Realmente esta es la que facilita la comprensión. A mayor fuerza, mayor aceleración; a mayor masa, menor aceleración, porque es inversamente proporcional. Sin embargo, en algunos textos y en la mayoría, la segunda ley de Newton se presenta de la siguiente manera. Entonces, esto está dividiendo, pasa a multiplicar y dice que fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Esta fuerza, como lo vamos a ver mucho más adelante, recibe nombres dependiendo de qué tipo de interacción tengamos con los cuerpos. Entonces, normalmente vamos a encontrar esta expresión: fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Unidades de fuerza. Entonces recordemos que estamos trabajando en el sistema internacional y eventualmente trabajaremos en el sistema CGS porque los dos sistemas pertenecen al sistema métrico decimal. En el sistema internacional entonces tenemos que las unidades de fuerza serán unidades de masa por unidades de aceleración. Las unidades de masa están en kilogramos y las unidades de aceleración en metros por segundo al cuadrado. A la relación de kilogramos metro por segundo, a este producto se le conoce como un newton y lo simbolizamos con la letra N. Entonces, sistema internacional de unidades, la fuerza se da en newtons. ¿Qué pasa en el sistema CGS? Pues sigue siendo fuerza, masa por aceleración, pero en este caso la masa está en gramos y la aceleración en centímetros
por segundo al cuadrado. A esta unidad de gramos por centímetros sobre segundo al cuadrado se le conoce como una DINA. Bueno, entonces vamos a revisar cuál es la equivalencia de 1 newton en dinas. Entonces lo primero que tenemos es que 1 newton equivale a 1 kilogramo por 1 metro por segundo al cuadrado. Y una dina está dada en gramos, centímetros y segundos. Entonces lo que vamos a hacer es convertir kilogramos en gramos, metros en centímetros y revisamos cuánto se convertiría 1 newton en dinas. Entonces revisemos nuestros preconceptos y entonces tendríamos que 1 kilogramo es 1000 gramos y 1 metro son 100 centímetros. Voy a hacer esa conversión y la voy a colocar acá. Entonces tenemos 1 newton, será 1 kilogramo, pero 1 kilogramo son 1000 gramos, por 1 metro, que son 100 centímetros, sobre segundo al cuadrado. Voy a expresar esto en notación científica. Y entonces tenemos 1000 por 100, es lo mismo que tener 100.000. Y aquí ya me quedo en gramos por centímetro sobre segundos al cuadrado. Pero 100.000 gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado sería equivalente a tener 100.000 dinas. Entonces tengo que 1 newton es lo mismo que tener 100.000 dinas, o si lo expresamos en notación científica sería 10 a la 1, 2, 3, 4 y 5. 10 a la 5 dinas. Bueno, la segunda ley de Newton, ya sea que se comprenda mediante la relación entre fuerza y masa, o como lo encontramos en los textos, fuerza es igual a masa por aceleración, tiene una forma mnemotécnica para ser utilizada. Entonces esta expresión la podemos unir a un triangulito para facilitar el desarrollo de los ejercicios. Entonces decimos fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. De tal forma que si quiero hallar fuerza, cubro con mi dedito fuerza y quedará masa por aceleración. Si lo que me piden hallar es masa, entonces cubro y me quedará fuerza sobre aceleración. Y si quiero hallar aceleración, nuevamente cubro y me quedará que aceleración es fuerza sobre masa. Entonces es un triangulito muy sencillo de utilizar para resolver problemas, saber que la fuerza se da en newton o en dinas dependiendo del sistema que estemos trabajando. Vamos a revisar entonces la solución de los siguientes ejemplos. Bueno, ¿qué aceleración experimenta un cuerpo de 8 kilogramos de masa si sobre él actúa una fuerza resultante de 24 newtons? Como siempre, para facilitar el análisis de los ejercicios, revisar nuestros datos, las unidades, determinar la expresión que vamos a utilizar y finalmente hacer la sustitución. Entonces, en este caso, vamos a hablar de la segunda ley de Newton. Vamos a tener en cuenta las tres variables de nuestra expresión. Entonces tenemos fuerza. En este caso, observen que aparece una palabrita que es fuerza resultante. Más adelante también revisaremos el concepto de fuerza resultante cuando se aplican varios tipos de fuerza, o fuerza neta. Entonces vamos a decir fuerza resultante, que la podemos identificar así, o fuerza neta, dependiendo de lo que estemos analizando. Pero significan exactamente igual. Entonces, tengo mi primer variable, masa y aceleración. La fuerza en las unidades del sistema internacional, si es lo que estamos trabajando, debe estar en newtons. La masa en kilogramos. Y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a revisar para nuestro caso cada uno de los datos que nos está dando el ejercicio. Entonces nos dice que
¿Qué aceleración experimenta? Es nuestra incógnita. Y tenemos que la masa es de 8 kilogramos. Y cuando sobre él actúa una fuerza de 24 newtons. Las unidades corresponden newton, kilogramos, y por lo tanto la aceleración me va a dar en metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la expresión que vamos a utilizar? Pues entonces revisamos nuestro triangulito y tenemos que fuerza es igual al producto de masa por aceleración, y en este caso me piden determinar la aceleración. Por lo tanto, aceleración, además que la conocíamos desde el análisis que hicimos en términos del comportamiento de la fuerza y la masa, entonces la aceleración es directamente proporcional a la fuerza sobre la masa. Para nuestro último paso, sustituir, y por lo tanto la aceleración será igual a la fuerza, 24 newtons, que lo puedo expresar en newton o en las unidades que corresponden a un newton. Un newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado sobre la masa, que en este caso es de 8 kilogramos. Simplifico kilogramos y efectivamente la aceleración me da en metros por segundo al cuadrado. Y para este caso, nuestra aceleración es de 24 dividido 8, y este es entonces 3 metros por segundo al cuadrado. Bueno, este resultado es importante analizarlo porque él me va a determinar varios elementos para poder responder algunas pruebas de estado. Entonces, recordemos que la aceleración yo la puedo expresar como el cambio de velocidad respecto del tiempo. Entonces, yo puedo expresar aceleración como el cambio de velocidad respecto del tiempo, y entonces yo puedo decir que esto es 3 metros por segundo cada segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada segundo que yo aplique una fuerza, la aceleración que va a experimentar el cuerpo es de 3 metros por segundo. Y aquí esto es muy, muy importante para poder hacer también un análisis gráfico. Ahora bien, revisemos el concepto que tenemos aquí de fuerza, masa y aceleración. Entonces me dicen que el cuerpo experimenta una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué pasaría si me piden que duplique la fuerza? Si me piden duplicar la fuerza, ¿cuánto valdría la nueva aceleración? Teniendo en cuenta la relación que tenemos acá, aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entonces, si duplico la fuerza, como la relación de aceleración es proporcional a la fuerza, entonces también se duplica la aceleración. Por lo tanto, si la fuerza es de 24 newtons y el cuerpo experimenta una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, al duplicar la fuerza, la aceleración que experimenta el cuerpo también se duplica, y en este caso sería de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué pasa entonces si ya no se duplica la fuerza, sino que lo que voy a duplicar es la masa? Entonces, ¿qué pasa cuando se duplica la masa? De antemano, la relación me dice que aceleración es directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. Si duplico la masa, la aceleración disminuye y disminuye en la misma medida. Entonces aquí tengo que si dupliqué la masa, la fuerza se reduce. En este caso, la aceleración se reduce. Si duplico, para este ejemplo, la aceleración que obtendría es la mitad al duplicar la masa, es decir, de 1.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, fíjese que no en todas las ocasiones necesariamente tenemos que hacer grandes ejercicios, sino uno, hay que comprender el concepto de aceleración. Dos, entender cuál es la relación de la aceleración en términos de la fuerza y la masa, y eso nos permite sacar conclusiones un poquito más rápidas.
Este ejemplo entonces nos indica qué fuerza debe ejercer el motor de un automóvil cuya masa es de 1500 kilogramos para aumentar su velocidad de 4.5 kilómetros por hora a 40 kilómetros por hora en 8 segundos. Entonces nuevamente hacemos el análisis de los datos. Observemos qué tenemos acá. Entonces nos preguntan por la fuerza. La masa del auto es de 1500 kilogramos. Si quiero aplicar la segunda ley de Newton de antemano, debo conocer la aceleración, y es un dato que no conocemos. Sin embargo, nos dan dos datos adicionales. Nos dice, para aumentar su velocidad de 4.5 kilómetros a 40 kilómetros por hora en 8 segundos. Es decir, conozco la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. La velocidad inicial es de 4.5 kilómetros por hora. Velocidad final 40 kilómetros por hora en un tiempo de 8 segundos. Revisemos las unidades. Entonces las unidades de fuerza, dependiendo de cómo vamos a trabajar aquí el sistema, traémoslo en el Sistema Internacional de Unidades. Esto debe estar en newtons, nos debe dar en newtons. La masa está en kilogramos, efectivamente es correcto. La aceleración, si esto está en newton y kilogramos, nos debe dar en metros por segundo al cuadrado. Pero observemos que las velocidades están en kilómetros por hora y el tiempo está en segundos. Por lo tanto, tenemos que convertir kilómetros por hora a metros por segundo para poder realizar nuestro trabajo. Entonces, de una vez voy a hacer el ejercicio de conversión aquí antes de seguir haciendo el otro análisis. Entonces, 4.5 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces ya sabemos que es multiplicar por 1000 y dividir entre 1500, entre 1600 segundos. Entonces tengo 4.5 por 1000 dividido 3600 y aquí ya tengo metros por segundo. Esto es algo que ya lo sabemos manejar, pero si alguien no se acuerda, pues utilizamos los factores de conversión. Entonces 4.5 por, decimos, 1 kilómetro es a 1000 metros. Recordemos que debemos utilizar este factor de conversión para poder simplificar. 1 kilómetro, entonces decimos 1000 metros es a 1 kilómetro, y esto me permite simplificar kilómetros y kilómetros. Y aquí decimos 1 hora es a 3600 segundos. Verifico que se pueda simplificar y realizo las operaciones correspondientes. Esto nos da 1.25 metros por segundo. De la misma manera vamos a hacer la conversión de 40 kilómetros por hora. Entonces 40 kilómetros por hora, entonces hacemos otra vez 40 kilómetros por hora, 1000 metros equivalen a 1 kilómetro y 1 hora equivale a 3600 segundos. Al hacer esto simplifico kilómetros, kilómetros, simplifico horas y horas, 40 por 1000 dividido 3600 y esto me da 11.11 metros por segundo. De esta manera, entonces ya tengo mis datos en las unidades correspondientes al Sistema Internacional de Medida y voy con el análisis de las expresiones a utilizar. Bueno, recordemos que aceleración es el cambio de velocidad respecto al tiempo y podemos expresar este cambio como condición final, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esto es lo primero que tenemos que determinar, la aceleración. Posteriormente a que tengamos la aceleración, entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton que nos pide hallar fuerza y aplico entonces fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Para este caso entonces tenemos velocidad final 11.11 metros por segundo menos la velocidad inicial que tenemos es 1.25 metros por segundo sobre el tiempo que es 8 segundos.
La aceleración para este caso es de 1.23 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente nos queda determinar la fuerza. Entonces la fuerza será el producto de la masa por la aceleración, pero la masa es de 1500 kilogramos por la aceleración 1.23 metros por segundo al cuadrado. Me da entonces 1845 kilogramos metros por segundo al cuadrado o newtons.